Elena Urán Videgaín es la autora, investigadora y politóloga colombo-uruguaya y directora de la Fundación Carlos H. Urán, Memoria para la Democracia. Su trayectoria está marcada por su aproximación rigurosa a la verdad histórica y a la justicia, especialmente en torno a los hechos del Palacio de Justicia de 1985, donde su padre fue víctima de desaparición, tortura y ejecución. Ha dedicado su trabajo a la verificación y denuncia de la impunidad, contribuyendo a esclarecer uno de los episodios más críticos de la historia reciente de Colombia. Propone una mirada crítica, aunque reconoce su importancia para el acceso en derechos de Colombia y advierte que fomenta actitudes paternalistas y legitima la voz de quienes lo encarnan. Ahora bien, voy a presentar a Gilberto Ramírez, quien es magíster en Geografía por la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente y director del área de Historia de la Universidad Sergio Arboleda, donde ha consolidado una línea de trabajo que cruza historia y territorio y pensamiento político. Es coautor de obras que han suscitado debate para la aproximación a la violencia en la historia reciente, como su libro El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, un estudio de memoria histórica, y el libro negro del M19. Así que les paso la palabra. Muchas gracias, María Margarita, a Elena, por supuesto, a todos los presentes. Encantado en este espacio de hablar sobre una investigación que tiene muchas historias de por medio. Y quisiera empezar rápidamente y para abordar el tema que nos convoca, hablando lo que fue tu primera investigación, muy previa a, unos buenos años, entiendo, 2020, una aproximación todavía muy marcada por la historia familiar. El libro que nos compete hoy pues ya hace un salto mayor en torno al abordaje tanto de los hechos del Palacio de Justicia como el caso de tu padre y todo lo que en términos de justicia y verdad esto representa. Pero cómo es ese camino de decidirse a contar un tema que por excelencia pues es traumático, ¿sí? Que sigue muy vivo en la memoria de la nación, con todos los bemoles que más de uno ha podido experimentar, ya sea porque haya sido testigo directo de los hechos, que lo vio en televisión y demás, y las dudas que sin duda siguen sobre el tema, porque esto es un tema todavía en construcción, ¿cierto? Muy posiblemente tendremos futuros o libros o algo de esta naturaleza también de tu parte. Entonces, ¿cómo es esta aproximación, esta llegada a este tema? Produces ese primer libro de Mi vida y el Palacio, si no estoy mal. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. El primer libro, fue una suma de diferentes cosas que estaban sucediendo, porque justo después de los hechos, obviamente yo era una niña, entonces pues no es que estuviera pensando en nada más que en mirar cómo sobrellevar esto, pero no escribir ni nada. Esto vino muchísimos años después y tiene que ver con la experiencia de Alemania de confrontar su propio pasado de terrorismo de Estado. Yo creo que eso fue lo que a mí me hizo finalmente entender que no podía seguir le dando la espalda a algo que yo misma quería como enterrar. Yo estaba trabajando en el Parlamento alemán en ese momento y el mismo Parlamento alemán en el 33 fue quemado, fue incendiado y fue lo que permitió el ascenso del nacionalsocialismo. Pero dentro de ese edificio hay por todos lados señales de memoria. Está desde los escritos del Ejército Rojo, de los soviéticos cuando conquistan o cuando llegan a Berlín, todo eso está marcado y hay fotos alrededor de los edificios de lo que fue el incendio que llevó al ascenso, ¿no? Todo el tiempo todos los edificios de Berlín, las calles, la televisión, todo está atravesado por unas políticas de memoria muy fuerte que son lo que finalmente construyen una identidad nacional. Entonces, el hecho de estar yo en un edificio, en el edificio que alberga el poder legislativo y que había
tenido ese pasado de haber sido incendiado, pues yo tenía que ser o una piedra o tener algo de curiosidad y para preguntarme qué paralelo tan curioso, ¿no? Este lugar fue incendiado, eso sí, sin personas adentro, llevó por movimientos antidemocráticos y llevó al ascenso del nacionalsocialismo. En Colombia, el edificio que alberga el Poder Judicial fue quemado con personas adentro y no se dice nada. Mientras que en Alemania hay unas políticas de memoria, claramente tener que ver lo que pasó para sacar lecciones de eso. En Colombia se ha optado por unas políticas de olvido, derribaron el edificio, pretendiendo que así con eso se borra la memoria y los hechos. Y bueno, hasta hoy, hace 2 años, pusieron finalmente una placa. Entonces, todas estas cosas, junto con la sentencia de la CIDH en el 2014, que condenó a Colombia por estos hechos, junto con que mi hijo empezó a preguntar quién era el de la foto, y entonces ahí dije, bueno, tengo que explicarle a mi hijo porque tiene derecho y no puedo hacer lo mismo que viví yo, que nos quitaron el derecho en Colombia a reclamar porque nosotros nos negaron lo que había pasado. O sea, no solo fue esa horrible masacre y ejecutaron a mi papá, sino que después empezaron las amenazas y a nosotros nos tocó salir de Colombia para que no reclamáramos. Y cuando mi hijo empieza a preguntar, yo dije, yo tengo que ver cómo le cuento esta historia a un niño, en ese momento no sé ni cuántos años tenía, 4, 5, y fue como la confluencia de todos estos, bueno, también que conocí gente en Alemania que venía de otras partes del mundo, hijos de exiliados del Cono Sur, había alguien que conocí esporádicamente de Sierra Leona, de las Balcanes, gente que tenía, sí, un pasado de violencia política, y yo me di cuenta, bueno, pues sí, tal vez lo mío también está comunicado con todo esto, y no tengo por qué seguirme avergonzando de eso. Y cuando empecé a escribir, no fue pretendiendo publicarlo, ni mucho menos. Fue más como un deber frente a mi hijo, o sea, era una cosa muy desde las afectaciones. Y bueno, mientras estaba en la escritura, casualmente apareció tanto Planeta como Random a ver si me interesaba hacer un libro, y yo, pues qué suerte, y después conseguí una financiación también, como que todo se iba apareciendo, los astros estaban alineados, y bueno, finalmente entonces escribí ese primer libro, que sí es un libro testimonial, pero en la medida que yo fui escribiendo empezaron a aparecer preguntas, porque eso pasa en la medida y entonces yo ahí empecé a explorar mucho más y a ir a los documentos, a los archivos, a revisar más las actas judiciales, a mirar la literatura escrita sobre el Palacio. Vine a Colombia a hacer unas entrevistas. Más adelante, cuando ya había terminado el libro, de hecho cuando ya había salido la primera edición, yo ahí ya estaba, ya no en Berlín, sino en Estados Unidos, y ahí me empecé a preguntar, ¿por qué en todo lo que leí del Palacio no aparece Estados Unidos en ningún lado? Si era 1985, era plena Guerra Fría. Claro, yo tal vez marcada por lo de Alemania, ¿no? Que tiene esa Guerra Fría tan marcada en toda la historia, la arquitectura. ¿Y qué pasa con el Palacio de Justicia 1985? ¿Dónde estaba Estados Unidos? Yo decía, ¿es posible que solo hubieran sido observadores de los hechos? Entonces me puse a mirar con el National Security Archives a ver qué tenían ellos ya desclasificado, y voilà, ahí habían documentos que daban cuenta de la participación de Estados Unidos. Sin embargo, pues muy potente, pero no suficiente. Y bueno, y entonces este libro primero es sí un libro muy testimonial desde la vivencia de una niña. Yo tenía 10 años en ese momento. Después la salida al exilio por las amenazas, el vivir en países extranjeros sin entender realmente por qué habíamos tenido que salir con policía judicial hasta el avión, y como con vergüenza que no me preguntaran dónde estaba mi papá, porque yo no tenía explicaciones para decir qué era lo que le había pasado.
porque en mi casa no se hablaba, mi mamá lo que intentaba era seguir con su vida y poder sacar 4 niñas adelante, entonces tampoco es que estuviera muy presente, y pues nosotros 4, la mayor de 13 y la menor de 1,5, pues ¿qué herramientas podíamos tener para entender nada? Entonces yo lo que intentaba era como adaptarme a cada lugar y hacer de cuenta que era una niña más, pero eso, claro, es una piedra y era por las noches cuando aparecía pues esos fantasmas, y bueno, y ya cuando regreso a Colombia hace un poco más de 3 años, es que empiezo a ver cómo se recuerda en Colombia estos hechos, y a mí me parece que se ha recordado siempre desde el relato de los 2 actores armados, que no ha habido conversaciones de fondo y profundas que nos permitan realmente sacar lecciones de eso y madurar, como lo ha hecho Alemania, y madurar hacia una sociedad mucho más democrática, sino que aquí nos mantenemos en la discusión de quién tiene la culpa, de quién cometió el incendio, de que ok, sí, son preguntas que hay que hacerse, pero lo fundamental para mí es cómo debe funcionar un Estado de Derecho, y si esto es propio de un Estado de Derecho. No. Y el hecho de equiparar también al M-19 con el Estado, me parece que esa simetría es muy contraproducente, porque a la guerrilla no le podemos exigir que defienda a los civiles, fueron los grupos armados, se supone que van a cometer actos terroristas, pero la Fuerza Armada sí tenemos que reclamarle, y porque creemos en la Fuerza Armada le reclamamos una actitud en función de la defensa de los derechos humanos, y no fue lo que vimos en ese suceso. Entonces yo creo que esa es la discusión central, cómo debe funcionar una democracia y cómo deben funcionar las instituciones del Estado, para las que nosotros además pagamos y ponemos de nuestros impuestos. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que hacer veeduría y tiene que hacer contrapeso mucho más fuerte del que se ha hecho hasta ahora. Hay una cita muy buena en tu libro, de la página 47, que no solo resume mucho de esto lo que nos has compartido, sino que se convierte en una invitación, no solo obviamente para quienes adquieran y lean el libro, sino para quienes en general estén interesados en estos temas de la historia contemporánea, tan transidos de este tipo de traumas, de silencios, de olvidos. Y algo que tú dices es: la resignificación sirve como antídoto contra el negacionismo y el olvido, y para que los más jóvenes logren entender su presente como producto de un pasado que a su vez siempre puede ser reconstruido de cara a un futuro más digno y esperanzador. Esto, entiendo, surge no solo de tu experiencia en Alemania, sino volviendo al país, literalmente es un recorrido del lugar de los hechos, ¿no? Lo que supone no solo el palacio, ¿sí?, una estructura pues modificada, todo lo que ya sabemos, el funcionamiento mismo de la justicia y la Casa del Florero, el Museo de la Casa del Florero. Me gustaría que nos detuviéramos un poco en esto, en el que hay toda una experiencia muy importante que tú narras en el libro y que sirve esta cita de preámbulo a entender por qué es tan importante. Sí, claro, cuando yo empiezo a ver también cómo se habla del Palacio de Justicia, como que la discusión se centraba solo en el edificio del Palacio de Justicia, pero cuando uno investiga un poquito más, uno se da cuenta que lo que posibilitó esa masacre fue una estructura preestablecida alrededor de la ciudad, que se puso a disposición esos 2 días. La Casa del Florero era el centro de operaciones, los rehenes que salían eran llevados allá y se decidía cuáles subían al segundo piso. Ahí empezaban los interrogatorios fuertes y después desde ahí determinaban si los llevaban al Charri Solano, si los llevaban a Caballerizas o a otras casas de tortura privadas, que eso todavía no ha salido a la luz, pero yo como me la paso en estos. Pues igual, aunque no me la pasa, a mí me llega información por todo lado que yo ya ni sé, bueno. Y para mí, pues era muy extraño que la conversación, vuelvo a lo mismo, se mantuviera solo en un lugar sin que la ciudadanía tuviera comprensión de cómo funcionan estas estructuras. O sea, ¿qué es lo que posibilita una masacre y un asalto de estas dimensiones? Porque tenemos que pensar que fueron alrededor
de 5.000 uniformados los que participaron ahí. O sea, no eran 35 guerrilleros versus más de 5.000. Entonces, si no vemos esto en toda su dimensión, los lugares que se dispusieron para esto, pues nos falta un pedazo de la historia. Y ahí sí, viniendo de Alemania, que todos estos lugares, digamos la Stasi, donde estaba la policía secreta de la dictadura comunista, o la Gestapo, la de nacionalsocialismo, o los campos de exterminio y concentración, todos esos lugares hoy en día sirven como centros de documentación, sitios de memoria para que la gente aprenda de su pasado, pero no es para quedarnos, que es que ese es el problema a veces con los temas de memoria y la memorialización, y lo que yo intento ser tan explícita, no es para quedarnos en el resentimiento y acusando al otro y ponernos en el paredón. Obviamente que tenemos que hablar de responsabilidades y hay que hay que rechazar al menos una sanción penal social. Yo no creo, por ejemplo, en que haya que meter a alguien a una cloaca a la cárcel. Yo no creo en eso. O sea, no es que no crea en la justicia ordinaria, pero me parece que meter a una persona presa no le permite a esa persona evolucionar y tener un nuevo rol en la sociedad, y tampoco repara a la víctima, y mucho menos permite como unos procesos pedagógicos para el resto de la sociedad. Entonces, esto de la memorialización lo que permite es eso, es un tipo de justicia simbólica, pero sobre todo que, o sea, tiene como tres componentes. Primero, sí sirve para reivindicar a las víctimas y dignificar a quien fue violentado. Por otro lado, visualiza la importancia de la arquitectura o la relación entre arquitectura y violencia. Y tercero, sirve como escenarios para generar pedagogía, lo que vengo diciendo, en valores democráticos. Entonces son espacios que que son testigos y narradores de los hechos. Y ya no es solamente el testimonio de la víctima, sino el lugar tiene cantidad de memoria. Y bueno, y eso se ha hecho en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en Perú, en las Balcanes, en Alemania, pues por todos lados. Acá estábamos en Mora hasta hace 2 días, el día de mi cumpleaños, que la JEP decidió lo que les venía solicitando, que es justamente resignificar estos lugares que fueron utilizados para eso. Por ahí algunos periodistas me preguntaban, bueno, pero ¿se va a resignificar otros espacios que utilizó la guerrilla? Y yo les decía, pues no, porque la guerrilla no tenía guarniciones militares, ni tenía una casa al florero. De la guerrilla nos tenemos que ocupar, claro que sí, pero es otro el mecanismo, no es a través de la JEP. Pero ahí yo me doy cuenta de la falta, cuando hacen esas preguntas, yo me doy cuenta de la falta de comprensión realmente de lo que sucedió y, vuelvo y digo, de cómo debe funcionar un Estado de Derecho. Y también de la institucionalidad reciente que se ha encargado de explotar, de trabajar más pues como su misión institucional estos temas. Tú ahorita mencionabas la JEP, pero en tu libro, sobre todo en el capítulo 6, que se titula Ahora la historia la cuentan otros, la expectativa que tú comentas en calidad de víctima y por supuesto de todas las otras personas que han tenido esta condición, se supone que ahora con un gobierno como el actual se podría institucionalizar, robustecer esa institucionalidad que se está apoderando de estos temas, dígase Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo de la Memoria, tú cuentas ahí unas anécdotas, y además la responsabilidad que tuviste en la Cancillería en buscar con actos de no repetición, pues mejorar un poco todo esto que nos vienes comentando. ¿Cómo terminó siendo esa relación que pues ya en prensa se ha conocido y demás, que terminó siendo polémica pues con este gobierno? ¿Y qué podríamos actualizar de esa expectativa sobre lo que queda de él, por supuesto, y del que venga? Claro, lo que pasa es que a veces la gente piensa que si uno entra a asesorar, yo estaba asesorando a través de la ONU del gobierno, pero eso no quiere decir que yo baile al ritmo del gobierno, y menos en un tema de memoria. Para mí la memoria debe estar al servicio de la justicia y la democracia, no al servicio de ningún proyecto político. Pero en Colombia, lamentablemente, la memoria se ha instrumentalizado para posicionar proyectos políticos o, en muchos casos de las víctimas, se queda solamente en la reivindicación. En esto de salir a la Plaza de Bolívar con la foto
que no digo que esté mal, pero eso se agota. Es qué hacemos después de exponer nuestro dolor y exigir justicia. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo transformamos eso en algo que nos haga bien y que nos permita madurar? Y claro, cuando yo estaba asesorando a la Cancillería y sale el presidente con la bandera del M-19, pues obviamente que para mí fue sorpresa, pero nuevamente sorpresa, y me dije, pero qué cosa tan torpe. O sea, que yo todavía no entiendo bueno, yo sí entiendo a dónde quiere ir, da réditos políticos eso, pero eso es algo que hacen de lado y lado. Y el caso del Palacio de Justicia, como ningún otro, se ha instrumentalizado con fines políticos en Colombia todo el tiempo. Acabamos de ver Fico ahora también diciendo que el M-19, que el holocausto y que no sé qué. Y es muy dañino, de verdad. Es muy dañino porque utilizan digamos, el dolor que sí ocasionó esto a muchas familias, y ellos lo único que buscan es ganar y tener la razón. Y cuando pasó esto, estando yo en la Cancillería con lo de la bandera, pues yo no me iba a quedar callada. A mí me pareció que no, y que si yo estaba asesorando en estos temas, al gobierno con más razón debía decirlo. Ya había empezado antes con un evento que hicieron desde el Ministerio de Cultura sobre la espada de Bolívar. Era que llamaron la recuperación de la espada de Bolívar. Y yo me acuerdo que yo llamé al ministro y le dije, ¿ustedes cómo van a llamar esto la recuperación de la espada de Bolívar? O sea, a mí me parece totalmente contraproducente. Pues la recuperación, ¿cómo así? O sea, se están presentando como los salvadores, y además uno mira el panel y son todos ex M-19, que yo no digo que haya que esconderlos, tienen que hablar, pero tiene que ser una cosa plural. O sea, si queremos avanzar, tienen que haber diferentes voces. Bueno, él no le pareció mi apreciación, muy bien, igual yo no iba a dejar de decirla. Después vino lo de la bandera, dije lo que dije, después vino lo del sombrero, y entonces yo dije otra cosa, como ¿quién decide qué es un símbolo de paz? Eso no lo decide un presidente de una manera vertical. Los símbolos de paz se van creando desde las bases, de hecho. O sea, el símbolo de la paz, por ejemplo, esos movimientos pacifistas desde la sociedad civil, o no sé, pero no es que ahora entonces Petro decide que ese es el símbolo de la paz porque ellos firmaron la paz y se niega todo lo que pasó antes, que es un poco mi reclamo. Sí, celebramos que se hayan desmovilizado, pero no se puede negar lo que pasó antes. Ellos cometieron violencias y de hecho que se hayan desmovilizado es un poco porque no les queda otra opción. O sea, el Palacio de Justicia desacreditó toda la acción militar y política del M-19 que tenían tanto apoyo hasta ese momento. A ellos se vinieron en picada y yo creo que, pues, de hecho, el país ha sido muy generoso en aceptar que ellos participen en la vía política y democrática, lo cual pues debería ser en todos los casos. Yo creo que todos preferimos a quien empuñó las armas en espacios civiles que con armas, pero no se puede, o sea, cuando hablamos de pluralidad de memoria, por ejemplo, no es que esté la memoria del militar, del cura, del guerrillero, no, hace alusión a que, por ejemplo, si hablamos de la vida de Camilo, que creo que lo hablamos el otro día, de Camilo Torres, se hable sí de su, suelen centrarse en sus 3 meses de guerrillero, pero que también se cuente quién fue él antes. O sea, toda la pluralidad de su historia, y lo mismo en relación a Carlos Pizarro. Sí, firmó la paz, pero antes fue autor de mucha violencia, y eso también hay que contarlo. Entonces, estos señores desde el poder escogen qué sirve para armar su relato, qué se esconde, a quién le da voz, a quién no, y yo sí siento que nos falta mucha más honestidad de parte de todos, y ahí yo creo que es la ciudadanía la que puede exigir como más respeto también hacia nosotros en ese sentido, y que se deje de instrumentalizar como lo hacen unos y otros. Y obviamente pues yo me he vuelto incómoda para los unos y para los otros, pero pues
Acabas de mencionar algo bien importante, que naturalmente tú en tu libro te detienes, es sobre el caso de tu padre, pero no solo como una de las personas, uno de los tantos magistrados que fueron inmolados en este hecho, sino qué hacía Carlos Urán y a qué se dedicaba, además de ser miembro del Consejo de Estado, o bueno, miembro auxiliar del Consejo de Estado. Y lo hablábamos antes y tuve la oportunidad de preguntártelo, inevitable pues, para quienes somos historiadores, ver tantas coincidencias, por ejemplo, de interés por la historia en tu familia, desde tu mamá, Ana María Videgain, desde el primo por allá, no sé qué tan lejano, Víctor Uriberal. Ok, y obviamente tu mismo papá, quien en el momento de su muerte, los hechos del Palacio, tú nos puedes ahondar en esto, por supuesto, estaba haciendo unos estudios doctorales de posgrado en Francia y era con un tema de historia sobre la guerra de Corea. Ya antes tenía un libro sobre la manipulación del poder en la época de Rojas, y esto para resaltar que esa generación de magistrados que murió ahí definitivamente fue una generación única, ¿sí? Que eso también lo perdió el país y que es importante recuperarlo, por supuesto, a través de la historia que tú nos cuentas con tu padre y todos los que estén ahí de por medio. Sí, yo cuando me puse a investigar y entonces empecé a mirar quiénes eran también los demás magistrados, qué era lo que ellos estaban investigando, de dónde venían, qué habían estudiado y el esfuerzo extraordinario que habían hecho para llegar a esos puestos, ay, a mí sí me impactó mucho, a mí me pareció tan triste y tan injusto porque eran personas en su mayoría más que juristas, eran poetas, eran docentes, investigadores, padres, pues como, por lo menos, claro, uno siempre idealiza al papá muerto, ¿no? Pero pero pues sí, todos, la mayoría, por ahí hay unas historias de papás con hijos por acá y por allá, pero bueno, pero eran realmente demócratas y realmente personas que tal vez por tener un trasfondo no necesariamente de privilegios, tenían una preocupación real por mejorar el país para todos. Yo no he estudiado Colombia en ese momento en su totalidad, más que lo del Palacio de Justicia, pero sí creo que eran los que sacaban la cara por el Estado de Derecho en ese momento. Y claro, eso incomodaba mucho a quienes no estaban acostumbrados a rendir cuentas, ¿no? Que veníamos de un estatuto de seguridad con poderes extraordinarios para la fuerza pública y ellos los estaban haciendo, pues, de hecho, pocos meses antes habían por primera vez en la historia habían condenado a la fuerza pública por un caso de tortura. El día del asalto, cuando llega la guerrilla, 2 horas antes, o incluso 1 hora antes, no me acuerdo, había estado Rafael Zamudio, el comandante, ¿cómo se llama eso? El jefe, bueno, sí, había estado en el Palacio en una diligencia en el Consejo de Estado por ese caso. Y lo que yo me puse a mirar cuando me puse a revisar la prensa era que se hablaba mucho de esta relación entre narcotráfico y fuerza pública y las amenazas a los magistrados por el caso por la extradición, por los temas de extradición, pero no había ninguna alusión a las amenazas a los magistrados también de allegados de la fuerza pública o miembros de la fuerza pública, no lo sé, pero también eran amenazados, recibían coronas fúnebres, los llamaban, les decían que eran títeres del comunismo, en fin, y ahí yo decía, pero ¿por qué la prensa habla solamente de una parte y no todas? Si es que la ciudadanía tiene derecho a conocer todo esto, ¿por qué replican la versión oficial? ¿Cómo es que faltan así a la verdad y al deber con la ciudadanía? Y bueno, y era como toda esta mezcla, ¿no? Por un lado ver estos señores tan comprometidos con su país, con esa formación, dándolo todo, y después el desprecio que recibieron, no solamente durante los hechos, que ni siquiera el presidente Betancur le pasó al teléfono al presidente de la Corte Suprema, sino después el Congreso también, que no quiso hacerlos, pues no quiso indagar en la responsabilidad política, archivó todo esto.
y la prensa, que tampoco indagó a fondo. ¿Por qué otras entidades del Estado que tuvieron un rol como medicina legal y que fue cómplice tampoco nunca contó? Los bomberos, ¿dónde está el testimonio de los bomberos? ¿Dónde está el testimonio de los que limpiaron y cambiaron la escena del crimen, que eran los de el aseo? O sea, ¿por qué, a diferencia, por ejemplo, del Cono Sur, donde hay cátedras de lo que pasó de memoria, y lo mismo en Alemania, en Colombia no hay? O sea, la academia también tiene ahí una deudita. Podemos cambiar. Y bueno, pues sí, yo soy muy crítica, pero no en función de quedarnos hemos sido lo peor, no, eso, porque esto no ha estado bien, pero ahora en adelante lo podemos hacer mejor, ¿no? Sin duda, y a mí me gustaría cerrar con una reflexión sobre el que de lejos es uno de los capítulos más gruesos, también más tensionantes en torno a lo que supone indagar toda la investigación que tú hiciste y transmites aquí. Y es, por un lado, interpelar a lo que fueron los funcionarios de inteligencia en toda la fuerza pública, dígase DAS, F2, B2 y cuantas otras haya que indagar. Y a propósito de una entrevista, dos entrevistas que tuviste con un personaje, José Leonario Dorado Gaviria, un suboficial de inteligencia que estuvo implícito en los hechos y particularmente asociado a lo de tu padre, que hay un punto muy interesante que se llega a ver la atención tanto al escribirlo como al vivirlo, de lo que implica que una persona con toda la tranquilidad del caso te diga cómo fue que lo procedieron, ejecutaron, dispusieron del cuerpo, el archivo, cuáles eran las disposiciones al respecto y lo que está por saber al país al respecto. Digamos que aquí, y es una cosa de las que más me interesa de este libro, y los invito pues en ese sentido a que lo revisen, que lo lean y lo puedan discutir obviamente con la autora, es el tema de cómo lograr que los archivos de inteligencia se abran a la ciudadanía, en qué grado, bajo qué concepto, bajo qué política en línea general. Es evidente que hay unos temas de reserva, pero digamos tampoco es una cosa que no se pueda tratar. Porque sí que está en mora. Yo lo he dicho en mis clases, les digo a los estudiantes, si ustedes quisieran saber cuál es una medida que ayude a entender la violencia política de este país, es entender el archivo del DAS, ¿sí? Entre otros. Pero entonces me parece que esto es bien valioso y me gustaría que nos contaras un poco de esta cara a cara con este personaje, Dorado Gaviria. Sí, a ver, yo nunca me imaginé que iba a terminar en ese cara a cara en una cárcel militar hablando con un ex torturador. Yo a veces me sorprendo de mí misma porque, no sé, como que el golpe viene después, no en el momento. En el momento yo no sé, como que me pongo un costume, un traje y a ver. Pero pues por mucho traje, aparte que yo iba a hacer una entrevista y quería que estuviera bien la entrevista y no me podía poner a decirle, ustedes, hijo de puta, pero de todas formas, pues yo fui básicamente a hablar con él porque quería que me contara cómo se habían usado estos espacios, ¿no? Cómo, por ejemplo, cómo entraban a caballerizas con los rehenes, o sea, era coordinado, la persona que estaba ahí sabía que llevaban personas que después terminaban desaparecidas, o sea, como detalles más de la logística de contrainteligencia. Y en algún momento él así como, pues como parte de su trabajo me dice, doctora, a su papá le dispararon acá y le salió acá y le dispararon acá. Y yo, bueno, pues sí, eso es público, digamos que quien mira las actas forenses puede verlo, ¿no? Entonces pues me empieza a decir, eso fue tal y tal y tal, y esto está en tal, y eso, y claro, yo ahí sí dije, pucha, a este nivel de información sí no había llegado ni un fiscal, ni un abogado, ni un periodista, ni nadie. Y yo salí de ahí y yo dije, ¿yo qué hago con esta información? O sea, ¿yo qué hago con esta información? Porque pues llevamos 40 años y no ha pasado nada. La justicia da 2 pasos y después retrocede 3. Nos ha tocado ir a cortes internacionales. Ahora estamos en otra en la Florida. Entonces,
pues era como una mezcla de sensaciones, porque de todas formas sí fue muy importante lo que él contó sobre cómo funcionó desde la contrainteligencia, lo que llaman la retoma. A mí me impactó mucho también ver que él tenía solo 14 años. Él cuidaba, o sea, él era como, aparte de ser informante, él cuidaba a los que torturaban, o sea, él era como... Cuando esto salió publicado, la gente lo que empezó a decir es que él era muy chiquito y que él cómo iba a saber. Y yo decía, qué increíble que la gente no se dé cuenta que el reclutamiento de menores en Colombia también ha sido de parte de la fuerza pública, y el drama de cantidad de niños que terminan en las FARC, en los paramilitares, en la fuerza pública, porque el reclutamiento de menores solamente se penalizó se reguló como a finales de los 90 o el 2000, no sé yo. Así que en el 85 habían muchos menores en la fuerza pública. Y este señor empezó traficando con su tío, Pastor Perafán, y después de ahí pasa al ejército. Y por eso él estuvo ahí, él estuvo también, el día anterior estaba en el Cauca, porque también estaban con una cosa ya, la guerrilla del M-19, y justo para el 7, cuando salen los últimos rehenes, entre esos mi papá, él estuvo ahí con ellos. Y él, por ejemplo, habla de otras casas de tortura, ¿sí? Cerca de la Plaza de Bolívar. Entonces, uno, a medida que uno va investigando, se va dando cuenta de lo poco que sabe. Porque, por ejemplo, la última revelación era que mi papá había salido vivo y lo habían vuelto a meter al Palacio de Justicia para hacer creer que había muerto dentro por el cruce de balas. Pero cuando uno ve la conversación se da cuenta, no, tal vez salió y lo llevaron directamente a la casa de tortura, falsificaron el acta de levantamiento y de ahí directamente a la morgue. Entonces, bueno, a mí me parece inteligencia y contrainteligencia absolutamente sofisticada. Mientras uno cree que reveló algo, ellos tienen 4 pasos más allá. Es alucinante. A mí me encanta lo de inteligencia y contrainteligencia, pero yo creo que nosotros los ciudadanos sí tenemos el derecho a entender quién resulta una amenaza para la seguridad nacional, por qué se persigue a ciertas personas, por qué unos son declarados sospechosos, cuál es la diferencia entre la inteligencia, la contrainteligencia, la inteligencia civil, o sea, la del DAS, todo esto. La gente no sabe eso, y eso tenemos que saberlo. No es que nos cuente cuáles son sus estrategias de inteligencia, pero sí por lo menos que estemos un poquito educados en eso, ¿no? Y ese ocultamiento, y lo de los archivos, que decías tú, la ley de archivos dice que a partir de los 30 años se puede desclasificar. Estos llevamos 40 años, y los del DAS, pues ahí con suerte, pero con todos los problemas que implica eso, porque no es solamente que se ordene que se abran, sino después quién organiza esos archivos. O sea, cómo pueden los ciudadanos llegar y, como es en la Stasi, por ejemplo, en la antigua, que uno va a poner el nombre y está todo ordenado, y uno sabe quién lo persiguió, en dónde está, las cartas que tenían. ¿Acaso es un desorden? Son unas cajas donde, así como hay unos recibos de pagos de papel higiénico, hay fotos de seguimiento a una persona. Y yo creo que eso es parte de la estrategia para mantener la impunidad, que sea todo desordenado. Obviamente no son como los alemanes que todo pero entonces son unos desafíos muy grandes. Otro problema que yo veo ahora con, digamos, lo del DAS es que no puede participar el DNI ahí, o sea, ¿cómo se llama eso? Departamento de Inteligencia Nacional, que es lo que se creó después del DAS. ¿Cómo va a participar la inteligencia en las clasificaciones? Pues no, tiene que ser objetivo, tiene que ser externos. Si queda en manos solamente del Archivo Nacional, ok, pero estaría bueno que hubiera otros veedores. O sea, sí, la academia, pero no puede estar otra vez la inteligencia. Porque, a ver, ¿quién está en el gobierno? Pues nuestros amigos del Elementos tampoco van a querer que salga, o sea, y pues no les gustará que lo diga, pero sí, no puede, o sea, ahí hay una cantidad de cositas que hay que tener mucho cuidado para que esto salga bien.
Entonces, tenemos solamente los del DAS, que supuestamente se van a abrir, pero todos los de la Brigada 20, esos entiendo que los tiene ahora la JEP, pero ¿cuándo van a estar asequibles para la ciudadanía? Los de Estados Unidos, ahí yo insistiendo, finalmente Petro le dijo a Trump, y eso está en proceso, y yo creo que ahí vamos a poder tener muchas más herramientas para entender qué pasó con los archivos de Estados Unidos, porque además de lo que yo veo, el potencial de los archivos de Estados Unidos es que al ser de un país extranjero, va a ser más fácil que la gente lo acepte, ¿no? Sobre todo los que son tan reacios o que creen que si uno señala la responsabilidad de la fuerza pública, entonces es que está avalando a la guerrilla. No. Mientras que si lo dice Estados Unidos, ya no van a decir, es que Estados Unidos es comunista. Entonces, a partir de ahí vamos a poder empezar a tener discusiones. Esa, digamos, es mi expectativa y por eso he insistido tanto con esos archivos de Estados Unidos, incluso más que los de Colombia. Pero sí, este es un derecho que tenemos todos. No sé cuánto tiempo más va a pasar, pero bueno. En esos estamos. Pues a mí me encantaría tener alguna inquietud de parte del público, salvo que tú nos quieras dar una recomendación de más para poder abrir un espacio pues, de unas preguntas en el tiempo que nos quede. Cualquier cosa, no sé si quién se han ido y demás. Pero un compromiso. No vamos a pontificar, no nos vamos a demorar 10 minutos porque tenemos 12 minutos exactamente y aquí tenemos que ser súper cumplidos. Si es un comentario, una pregunta, pues por favor seamos lo más concreto para poder aprovechar tener a Elena y a Gilberto. Juan Pablo, ven, pasa, por favor. Es un compromiso. Primero, gracias a Elena y a Gilberto. La pregunta mía son dos. Tú mencionas los archivos de Estados Unidos como un elemento que puede ayudarnos a aclarar más qué fue todo este marasmo. Me gustaría que profundizaras un poquito en eso. Y segundo, si tú has logrado algún estamento que verdaderamente te esté apoyando para conocer la verdad. Sobre los archivos de Estados Unidos, la pregunta es ¿cuál? ¿Qué hay? Sí. Bueno, lo que hasta el momento está desclasificado y que lo cuento en el libro es que Estados Unidos sabía que iba a ocurrir la toma. Ellos, o sea, el ejército colombiano había avisado a Estados Unidos, entonces no fue sorpresa, ellos estaban esperando, estaban cantados y eso están los archivos de Estados Unidos, ellos sabían que iban a entrar. Sabemos del envío de un avión con explosivos, que ahí uno se pregunta si esos explosivos fueron los que se usaron para derribar la pared del baño, sabiendo que al otro lado había alrededor de 70 rehenes. Porque al parecer en Colombia no tenían ese tipo de explosivos. Mandaron trajes de asbesto, mandaron expertos en comunicación. En algunos documentos audiovisuales, ya no desclasificados, sino que por ahí videos que estuvimos viendo no editados, se oían voces en inglés dando órdenes. Entonces, la participación de Estados Unidos fue activa. Está claro que hay cooperación bilateral militar. Eso no. El tema es participar en un acto antidemocrático. Y ahí es donde surge el problema y la pregunta hacia Estados Unidos y la CIA. Porque aquí es la CIA. Y pues lo hemos visto en Chile, lo hemos visto pues en todo el Cono Sur, en Centroamérica. Entonces, eso es lo que yo encontré, que por eso digo, ya me parece bastante diciente, pero falta mucho, y mi insistencia a Petro en que los pidiera era porque a través de la JEP se hizo la solicitud
para que Cancillería empezara diálogos bilaterales con el Departamento de Estado y lo mismo la Fiscalía con el Departamento de Justicia, pero eso no es suficiente porque esos son documentos diplomáticos. Necesitamos son los de las agencias de seguridad, de la CIA, de la DIA, del no sé qué, y eso solamente se puede hacer de jefe de Estado, como se hizo en Argentina. Se hicieron 3 solicitudes, la última la hizo Macri, que a veces la gente se sorprende y dice, Macri, pero Macri no es de izquierda. Bueno, no es que lo que es ser de izquierda no quiere decir que le apoyen necesariamente, y de hecho yo me puse a mirar, a ver, cuando estuvo Mujica en Uruguay, que me parece tan maravilloso Mujica, pero ¿qué avances hubo en temas de memoria? No. ¿Sí? Es como, aquí hagámonos pasito y así nos dejan gobernar. Y Petro, uno hubiera esperado que le apuntara más a eso, y tampoco. El Centro Nacional de Memoria Histórica, o sea, una oportunidad perdida de poder hacer grandes cosas. Por ejemplo, lo del Palacio de Justicia el año pasado, 40 años, ¿dónde estuvieron ellos organizando discusiones? Nada. Entonces, bueno, pero esa no era tu pregunta, de los archivos. Y después lo otro, algún estamento acompañando, pues no, ya también te lo acabo de decir. Pues la JEP, digamos, ahora finalmente reaccionó a esa solicitud que hice hace 3 años, pero que para mí es, lo estaba diciendo antes en otra entrevista, es increíble, y se lo he dicho a varios magistrados, que ellos no hubieran considerado el caso del Palacio de Justicia para tenerlo como un macrocaso, entendiendo que el Palacio de Justicia es el punto fundacional de muchas de las violencias que vinieron después. Después vino el exterminio de la UP, vino los sales falsos positivos, vino el alza del paramilitarismo, al otro año se incrementó el presupuesto para contrainteligencia, vino el declive de la justicia, y cómo es que no consideran el caso del Palacio de Justicia como un macrocaso para poder entender el desenlace posterior del país. Entonces, ahí la JEP también, pues gracias por esta medida cautelar, pero si no la hago yo, no la pido, a ellos tampoco les ocurre. Y pues la justicia ordinaria, ni hablar. Y la Cancillería, bien, gracias, y así seguimos. El Centro Nacional de Memoria Histórica tampoco, y no. Pero no por eso nosotros, la ciudadanía, nos tenemos que quedar sentados esperando que el deber lo tiene siempre el Estado. Nosotros también tenemos deberes en eso. Y ese es como mi llamado siempre. Nosotros tenemos mucho por hacer y a veces se nos olvida. Yo veía en Alemania, la ciudadanía es muy activa y hace mucho contrapeso y está vigilando y está exigiendo y está reclamando y está participando. Acá como que dejamos a que el Estado haga, y si no hace nos quejamos. Pues sí, pero si no participamos tampoco. Entonces eso. Hola, buenas noches, buenas tardes, perdón. Primero, pues sintiendo un poco el tema de tu señor padre, hoy me enteré que el magistrado Orán era tu señor padre, tenía como la ley sospecha. Soy un viejo investigador del tema del Palacio, porque lo relaciono mucho con el tema de las dictaduras militares en América, como tú decías, el tema de la Guerra Fría. Tenemos que recordar que venimos del tema de la Operación Cóndor, pero adicional de que aquí en Colombia no hubo gobierno militar, sino solo el de Armando Espinilla, y que a raíz del fraude que le hicieron en el 70 nació el M-19, ¿sí? Entonces, pues, estamos en el 85, obviamente, ¿no? Y pues ya todos los regímenes militares estaban acabados, excepto 2, Chile y Paraguay, Stroessner y Pinochet. Entonces, siempre se ha dicho que el ejército, ¿sí?, las fuerzas militares, en ese tiempo, pues le hicieron una especie de golpe al gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? Tú piensas, bueno, son dos preguntas rápidas, ¿tú piensas que si hubo ese tal golpe y que de pronto se hubiera podido haber finiquitado completo y que Colombia hubiera tenido un gobierno militar en 30 años, posiblemente hasta el 90 como pasó con Pinochet, y si ha habido una como deuda al no, tanto juzgar como los militares como también al M-19, que sí ha habido esa ausencia? Esas dos preguntas. Bueno, voy a ver si entendí. A ver, en esa época, cuando Belisario subió al poder, pues, enseguida él liberó a cantidad de presos políticos de la guerrilla, amnistiados, ¿sí? Sí. Y eso ya generó
bastante molestia en la fuerza pública, que pues los venían, ¿no?, capturando. Pues llega Belisario y les da esa amnistía, y después empiezan estos acuerdos a puertas cerradas sin incluirlos a ellos, y de manera que la fuerza pública no estaba contenta con Belisario y tampoco estaba contenta con las altas cortes, por lo que dije antes. Entonces había unas tensiones muy grandes. Yo no podría decir que hubo un golpe a Belisario, porque sería también quitarle a él la responsabilidad, y él no se puso los pantalones de un jefe de Estado. ¿Bien? Él tuvo tantos años después para computar y tampoco lo hizo. Entonces él faltó a su responsabilidad como jefe de Estado y jefe de comandante en jefe. Entonces, a mí, digamos, cuando yo me puse a mirar también las actas del Consejo de Ministros de los siguientes días, o de esos días, a mí me llamó mucho la atención que hubiese ya como un relato prefabricado. Y yo, cuando yo hablé con Noemí Sanín, yo le dije, porque ahí en lo que ellos escribieron ya determinaban que el narcotráfico había financiado la medicina para ir a quemar los expedientes. Entonces yo le dije, pero ustedes, ¿cómo, sin un informe de fondo, cómo hicieron para escribir eso a los 2 días? Y en cambio, ¿por qué no mencionan lo que el procurador Carlos Jiménez venía diciendo, que ya había pruebas fehacientes, que había nexos del narcotráfico con militares activos del ejército? Y eso en cambio no aparece. No me supo responder, pero ahí empieza, o sea, hay responsabilidad política muy grande. Entonces, decir que hubo un golpe sería como quitarles a ellos esa responsabilidad. Y hay responsabilidad de la fuerza pública, hay responsabilidad política, obviamente corresponsabilidad con la guerrilla. Entonces, no lo pondría en esos términos. Me pareció que fue un pusilánime, un irresponsable, y el único que tuvo una voz disidente fue Parejo, el ministro de Justicia de la época. Y ya. Y no me acuerdo cuáles otras preguntas hiciste, pero me acuerdo la del golpe. Sí, en el judicial. Yo sí creo que, claro, después vino la amnistía del M-19. Digamos que en ese momento se creía que eso era necesario para la paz, pero a mí sí lo que me llama la atención es que ahora tenemos otros estándares de justicia transicional. Ellos están en el gobierno, han estado sentados en mesas de diálogos con otros guerrillas y les exigen a las otras guerrillas que aporten a la verdad, que reconozcan estándares que ellos no tuvieron y que podrían hacerlo como una responsabilidad moral y política, y no la hacen. Entonces, sí creo que hay una deuda, obviamente, de M-19, porque sí han reconocido de forma aislada algunos por ahí. Yo hablo con los del ejército, yo tengo amigos miembros del M-19 y a todos se los digo, o sea, no, pero eso no es suficiente. Lo simbólico es que sea de manera colectiva, porque era un movimiento y todos lo representaban, y no lo han hecho. Y esto no lo han hecho porque se la pasan peleando entre la guerrilla y el ejército a ver cuál fue el que nos salvó, porque los dos creen que salvaron la democracia y les tenemos que dar las gracias, y en esa pelea se la pasan. Entonces, sí, y por ejemplo, ahorita que hablábamos de los archivos del M-19 también, esos también los podrían poner a disposición. ¿Por qué no lo hacen? Gracias, Elena, a todos ustedes. Seguiremos deshaciendo los buenos, como nos lo dicen en este libro. Por favor, un aplauso para la autora.